3:15 de la tarde. ¿Se acuerdan de la oveja Dolly? Que la habían clonado, Sí, una de claro. las primeras y rutilantes clonaciones. La primera que se dio a conocer, quizás hubo anteriores y uno no sabe. Pero les quiero presentar la primera clonación de cebras. Y esta investigación, seguramente, va a permitir acelerar el desarrollo de tecnologías para la conservación de animales salvajes en peligro de extinción. Y voy a recibir a Andrés Gambini, que es docente de la Cátedra de Producción Equina de la FAUA, investigador del CONICET e integrante del Laboratorio de Biotecnología Animal. Andrés, buenas tardes. Sebastián Shapiro te saluda en Duplex, en el EU2 de Bahía Blanca. ¿Cómo va? Buenas tardes, Sebastián. ¿Cómo va todo por ahí? Pero muy bien, acá estamos. Uno piensa en la clonación y enseguida piensa en seres humanos también, ¿no? Pero bueno, ya nos vamos a meter en ese tema. ¿Qué se sabe de esta primera clonación de cebras y por qué eligieron a las cebras? Bueno, te cuento un poco resumidamente cómo nace el proyecto. En este proyecto está involucrada la Universidad de Buenos Aires a través de la Facultad de Agronomía, en donde trabajo yo y soy investigador de CONICET, como bien mencionaste, y junto a la Universidad Nacional de Río Cuarto, en Córdoba, donde yo, de hecho, me egresé, soy egresado, soy cordobés, soy de allá, y junto a la Fundación Temayquén, que es la que nos dona las muestras del animal, de una de las cebras de su parque, decidimos aplicar una de las tecnologías que nosotros venimos investigando hace ya muchos años, que es la clonación, que la veníamos desarrollando en varias especies, pero principalmente en el caballo. Nuestro grupo de investigación fue el que logró los primeros clones de caballos en Argentina en el año 2010, que fueron los primeros en Latinoamérica. Eso fue parte de mi trabajo como estudiante de doctorado en aquellos años. Y hemos seguido desarrollando tecnologías en caballos, y como los caballos son parientes cercanos de las cebras y de los burros, y en conjunto forman la familia de los équidos, decidimos que era interesante explorar si la tecnología que estábamos aplicando a los caballos y de la cual habíamos aprendido mucho, la podíamos aplicar a estas otras especies que son salvajes y de las cuales hay varias especies y subespecies en peligro de extinción, con la intención de poder aplicarlas a programas de conservación de especies y de biodiversidad. Entonces por eso un poco surge la cebra, y es argentina. Si bien la cebra no es un animal autóctono en nuestro país y es de África, nosotros tenemos mucha experiencia con el caballo. Argentina a nivel mundial, desde el punto de vista de producción equina y más que nada en reproducción equina, somos uno de los pioneros en muchas de las tecnologías. Entonces nosotros lo que demostramos es que podemos trasladar la tecnología que desarrollamos en un animal doméstico a un animal en peligro de extinción. Seguro. ¿Cómo es el proceso de clonación? ¿Cuáles son los mejores receptores y también los pasos en cuanto a los días para que esta recepción sea fructífera y se pueda lograr una clonación, corregime, perfecta del 100%, o no hay perfección en esto? No, es biología. En biología no existe la perfección. Es un procedimiento complejo que, como vos bien mencionabas, desde el nacimiento de Dolly, que fue el primer mamífero en nacer clonado, al día de hoy, que han pasado más de 24 años, hemos logrado reconocer muchas de las etapas en el procedimiento en donde por ahí las cosas se complican y que antes no conocíamos nada, ahora ya empezamos a entender un poco más lo que está pasando. Básicamente para clonar, uno lo que realiza con la clonación es una especie de gemelo genéticamente idéntico a un animal que ya existe, pero que nace de nuevo, digamos. Es decir, es un gemelo diferido en el tiempo, por así decirlo. Sí, sí. Esto nos permite que genética que ya existe, en el caso, por ejemplo, de los caballos, se utiliza mucho en lo que es, por ejemplo, polo, en donde yeguas que han demostrado ser muy buenas jugadoras. Sí, o caballos de marcha, endurance, sí. Exacto. Uno puede volver a tener esa genética, ¿sí? Y de esa forma poder maximizar la reproducción y la difusión de esa genética en el rodeo.
En el caso de animales en peligro de extinción, es importante destacar que esto es una herramienta más en un programa. Solo con la clonación uno no va a salvar especies que estén en peligro de extinción, pero permitiría, por ejemplo, generar clones de individuos de los cuales se haya conservado genética y que ya hayan muerto hace mucho tiempo atrás, o que no llegaron a reproducirse, entonces esa genética todavía no está. Y cuando uno quiere preservar genética de algún ejemplar, esta preservación no tiene fecha de vencimiento y puede ser aplicada luego con éxito. Sí, básicamente es así como decís vos. Hoy hemos desarrollado tecnología que nos permiten conservar muestras, si es que uno logra tomarla a tiempo, de los animales. Básicamente de lo que te estoy hablando son de células. Uno puede conservar células. En este caso nosotros usamos células de la piel de una cebra, que uno puede colectar hoy, por ejemplo, o de los pocos animales que hay en las diferentes especies que están amenazadas. Puede llevarlo al laboratorio. Necesitamos solamente un pedacito muy chiquito de piel. Esas células uno las puede multiplicar en el laboratorio y las podemos congelar en nitrógeno líquido, en especies de termos a menos 196 grados centígrados. Y eso permite, al día de hoy, que grandes zoológicos, incluso nosotros en nuestro laboratorio y algunos zoológicos en Argentina, estemos desarrollando lo que se llama un banco genético, una especie de zoológico congelado, en donde tomamos muestras de animales exóticos y las vamos congelando. No necesariamente las usamos hoy, no necesariamente se van a usar en la próxima década, pero quién sabe de acá en un futuro para qué se van a poder utilizar esas muestras. O sea que con esta muestra, ¿y tiene que ser sí o sí una muestra de piel, no puede ser una muestra ósea o cartilaginosa? Tenemos que tener células, no tiene que ser necesariamente de piel, pueden ser células del tejido óseo, pueden ser células del tejido cartilaginoso. Claro, aquí se abre un panorama muy interesante, porque se tiene que mostrar células, y ahora vamos a hablar, si querés, de calidades y de cantidades, porque capaz que se hacen extracciones de células, pero no son suficientes o no requieren de en cuanto a la cuantía y también la calidad para su preservación. ¿Hay que tener muy en cuenta esto? Sí, sin duda, sin duda. Me gusta porque haces preguntas que son interesantes. Sí, sin duda que la forma en que son conservados los tejidos y la calidad del tejido y de las células que uno conserve impacta definitivamente en el éxito de la clonación. Lo más importante de todo, lo que uno tiene que pensar es que para la clonación uno lo que hace es hacer un embrión, que es lo que hicimos nosotros. Y para hacer un embrión, básicamente, lo que necesitamos es un óvulo. Normalmente, en el laboratorio hay varias formas de hacer embriones, pero una de las formas más clásicas de hacer un embrión es a un óvulo lo fecunda un espermatozoide. Y ahí se desarrolla un embrión, ¿no? Que es con la mezcla de la genética de la madre en el óvulo y del padre del espermatozoide. En el caso de la clonación no hay espermatozoide. Nos olvidamos de la parte del espermatozoide, solamente necesitamos al óvulo, pero le vamos a sacar la información genética al óvulo. Es decir, esa información de la madre que estaba contenida en ese óvulo, se la vamos a sacar y directamente vamos a ponerle el ADN de una célula que fue conservada. Esa célula, al ser de la piel o al ser del hueso o al ser del músculo, tiene ya el 100% de la información genética de ese animal. Entonces uno la coloca dentro del óvulo y el óvulo se encarga de generar un embrión con la genética ahora del nuevo ADN que nosotros le pusimos. Por eso lo más importante de todo es que el ADN de esas células que están conservadas esté intacto. Eso es lo más importante. ¿Y ahora este embrión ya está listo o ya se está gestando? ¿Cuáles son los pasos a seguir para ver el nacimiento de la cebra clonada? ¿O ya es una realidad? Sí, nosotros en esta parte del proyecto de investigación con la Fundación Temaiken se decidió de realizar todo el trabajo que sería de laboratorio. Particularmente la cebra, que nosotros realizamos todos los ensayos y la prueba de concepto, no es de la especie que está en peligro de extinción, sino que es una de las cebras que están en el zoológico, que son cebras comunes, son cebras que no están amenazadas.
Pero con esto nosotros demostramos el concepto, y lo que hicimos con los embriones fue estudiarlos de forma más profunda, digamos. Estudiamos la expresión de algunos marcadores que nos indican si esos embriones tienen la potencialidad de, si uno los transfiere, de generar una cebra, digamos, en el futuro. Porque los comparamos con clones de caballo que hicimos paralelamente. Y lo que vimos fue que tienen la misma calidad que los clones de caballo. Es decir, que esperamos en el momento en que hagamos embriones de algún animal que esté en peligro de extinción, de alguna de las especies de cebras amenazadas, que esos embriones sí puedan gestar. Y lo interesante de todo esto es que sabemos que una yegua, que es otra especie, es caballo doméstico, ¿no?, puede llevar a cabo la gestación y parir una cebra. Entonces, potencialmente podríamos transferir clones de cebra en yegua, de lo cual tenemos mucha experiencia en nuestro país, y se hace rutinariamente transferencia embrionaria de caballo a caballo, ¿no? Y tenemos seteada esta tecnología. Se abre un panorama súper interesante en esta historia, y Andrés Gambini es docente de cátedra de la producción equina de la FAUBA, es investigador y también del CONICET, integrante del Laboratorio de Biotecnología Animal. Este trabajo está publicado en la revista científica PLOS ONE, para quienes lo quieran googlear y buscar, y también seguramente debe haber algunos papers. Contame dónde lo pueden encontrar y también más información sobre esto. Bueno, está toda la información, por supuesto, disponible en Internet. También pueden utilizar las redes sociales, el Instagram de nuestra cátedra, @FaubaEquinos. Ahí es donde tenemos toda la información de las investigaciones que hacemos y que estamos llevando a cabo adelante. Ahí va. Felicitaciones por todo esto, Andrés, qué orgullo, y también gracias por atenderme y por esta explicación tan clara. No, por favor, Sebastián, gracias a ustedes por la invitación, y un placer estar en la radio. Por favor, el placer ha sido mío. Andrés Gambini.